Unos minutitos de cortesía y empezamos. Buenas noches, señor Ferriz. Buenas noches, señor Kruger. Tenemos a Fudi Kruger hoy presente y al señor Ferricida. Buenas noches, Inma Petty, bienvenida. Estamos dejando unos segundos, unos minutitos de cortesía, que se vayan añadiendo los visitantes y enseguida empezamos. Buenas noches, Rocío. Nos vamos sumando poquito a poco, estamos dando unos minutitos de cortesía y empezamos. Gracias, caballero. Es lo que tiene vivir en el mar, que se peina una sola. Buenas noches, gracias por los piropos. Sí, ya empezamos. Señor Fudi Kruger, no se me ponga usted nervioso. Vamos a empezar en un minutito. Doy este pequeño espacio de cortesía que bueno, es necesario porque es una hora buena y mala, depende de cómo se mire. Y como sé que hay gente que... Buenas noches de mí para mí. Así que a las 22:05, si estoy con puntualidad inglesa, si no me lo creo ni yo, que a las 22:00 le doy al botón de transmitir en directo en Instagram cada martes para hacer la vida bonita. La vida bonita es todo aquello que he aprendido a hacer en la vida y he tenido que quitar porque si no, la vida era fea. Una de las cosas que hacen la vida fea, feísima, es la culpa. Así que mira, ya son las 22:05, así que empezamos. Comenzamos. Ya estoy aquí. Os voy saludando a medida que os vais sumando. Gracias por conectaros. Un martes más. La verdad que este espacio no sé si es para ti o es para mí, porque a mí me hace muy feliz y es como la emoción de la semana. Buenas noches, Azuxe, Fando. Bueno, voy al lío. El directo de hoy es muy interesante porque es una de las cosas de las que menos se hablan y de las que menos recursos tenemos a la hora de gestionar, y la culpa es como algo que entra a saco y te acuchilla. Escucha bien, si se oye bien y si está todo en orden. Buenas noches, Laura, Roazco, Andrés, Cabrioto desde Motril, Librería Ripper.
Bueno, pues vamos al lío. La culpa. Chan, 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 chan. La culpa es una de las cosas que te hacen la vida fea. Si quieres que tu vida sea bonita, tenemos que coger la culpa así de frente, mirarla a los ojos y hacerle así. Hoy he cogido prestada la pistola de galáctica de mi hijo Hermes, porque la culpa es algo a lo que hay que mirar a los ojos y hay que acabar con ella cuanto antes. La culpa es un sentimiento que viene generado por nosotras, por nosotros mismos, en base al criterio que tú tengas de lo que está bien y de lo que está mal, con lo cual es muy subjetivo. Hay gente que se siente culpable por todo y hay gente que nunca se siente culpable. Yo voy a tratar hoy de hacer un pequeño esquema y analizar estas facetas que tiene la culpa para luego acabar haciendo un especial sobre la persona narcisista, que es aquella que dice que su culpa es suya y que se la echa a quien él o ella le da la gana. Este tipo de personas nos complican mucho la vida. Si tienes en tu entorno una persona narcisista, es esa que siempre acaba haciendo que la tortilla dé la vuelta y que el culpable o la culpable de la situación en cuestión seas tú. Pero eso lo vamos a dejar un poco para el final. Vamos a empezar explicando un poco qué es la culpa, ¿no? El sentimiento de culpa es muy complejo, porque como bien os he comenzado diciendo, depende del baremo que tú tengas de lo que está bien y lo que está mal. Con lo cual, cuanto más exigente y más perfeccionista seas, buenas noches Elena, más culpable te vas a sentir a menudo. Entonces, tiene que ver mucho con esa escala de valores que tenemos y que de alguna manera también aprendemos desde niños. La culpabilidad, como cualquier otra emoción, también tiene un sentido. No es que sea mala, es mala si no la sabemos gestionar. Cuando hacemos algo mal, nos sentimos culpables y entonces aparece tu voz interior. A mí me gusta sacar también, utilizo los juguetes de mi hijo para estas cosas que me parece muy útil. Aparece tu Pepito Grillo y te empieza a hablar por detrás. Y te dice, lo has hecho mal, y se empieza a generar ese estrés cuando, pues eso, a través de tu voz interior, de la vocecita que te habla aquí, entras en el estrés que te supone saber que has hecho algo mal y que te deriva en el sentimiento de culpabilidad. ¿Cuál es el problema? O sea, si tú sientes culpa por algo, evidentemente es por algo, no viene de la nada. Aunque a veces hay unas culpas más profundas que también veremos ahora un poquito después. Estoy yendo a lo sencillo, la culpa en su superficie. Buenas noches, Alcico, guapa, gracias. ¿Qué ocurre entonces? Si tú sientes culpa, quiere decir que algo con respecto a tu baremo de lo que está bien y lo que está mal, pues no has hecho de la manera correcta o que podrías haberlo hecho mejor. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues una acepta, identifica esa culpa, vale, pues esto lo podía haber hecho mejor, esto lo he hecho mal. Si puedes, te disculpas con esa persona o corriges ese defecto que has cometido. Pasando este momento, pues la culpa se disuelve de forma natural y es algo que te genera un aprendizaje. La culpa no es mala en sí, como no es mala ninguna emoción. Están ahí para hacernos aprender, están ahí para darnos algo que podamos mejorar de nosotras, de nosotros mismos. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú no eres capaz de hacer ese trabajo, lo que te va a generar esa culpa es un estado constante que te genera pues un estrés que te limita la autoestima y te incapacita para estar bien. La culpa hace que te arruines la vida. Y si entras en un estado continuado en el cual no eres capaz de identificarla, de abrazarla y de gestionarla, la culpa te arruina la vida. La vida bonita con culpa no es posible. Entonces, ¿cómo gestionamos la culpa? Hay dos tipos de culpa, entonces, como os estoy comentando. Está la culpa, podemos llamar positiva, que es una culpa derivada de una corrección. Todos en el aprendizaje de la vida cometemos errores. Cuando cometes un error, obviamente te das cuenta. Tienes la posibilidad de corregirlo. Esa culpa asoma diciéndote que algo has hecho bien o algo has hecho mal. ¿Qué ocurre? Que cuando somos pequeñitos, de alguna manera, en casa, y sobre todo partimos de esa persona que nos ha dado mayor apego y que nos ha educado,
que normalmente y habitualmente es la mamá, buenas noches, sofisticada, aprendemos ese concepto de culpa. Entonces depende de cómo haya sido de exigente o de perfeccionista nuestra mamá en nuestra infancia, también vamos a ser más propensas o propensos a sentirnos culpables por las cosas, porque vamos a aprender ese nivel de exigencia y vamos a aprender ese nivel de perfeccionismo. Entonces este trabajo es un trabajo para toda la vida. Las personas que se sienten culpables todo el tiempo, hagan lo que hagan, se sienten culpables si dicen que sí, se sienten culpables cuando dicen que no, hagan lo que hagan, siempre piensan que lo podían haber hecho mejor. Esas personas sufren mucho. Entonces lo que tienen que trabajar es un poquito esa relación directa con mamá y entender que tú no eres tu madre y que tú tienes que establecer tus propios límites de lo que está bien y lo que está mal y lo que es la perfección y no ser tan exigente. Porque si algo nos enseña la culpa es que tenemos que amarnos como somos y aceptar que cometemos errores. Os leo que empiezan a aparecer muchos comentarios. Aprendí a no culparme por cosas que no me pertenecen, a veces por situaciones me volví egoísta. Ser empática con personas que luego no saben valorar otras cosas buenas que hice. Yo siempre, Laura, y te traslado esto desde aquí con todo mi amor, sabéis que este es un espacio donde yo lo que hago es quitar tiritas y hablaros con la franqueza con la que me hablo a mí misma. No podemos hacer extensivo nada de lo que nos ocurre a los demás, porque nosotras no podemos cambiar la manera en que los otros actúan. Podemos cambiar la manera en la que aceptamos lo que sucede y cómo lo gestionamos. Entonces, uno tiene que dar en la medida que uno quiere dar o que una quiere dar y aceptar que a partir de ahí lo que el otro haga con eso no te incumbe. Entonces, si estás dando de más y te sientes culpable por cómo el otro lo recibe, ahí el problema que tenemos que hacer de nuevo es un problema interno de gestión emocional nuestra, de por qué hacemos las cosas y de dónde viene esa necesidad. Cuando tenemos un nivel de exigencia y de perfeccionismo muy alto, nos vamos a sentir culpables muy a menudo. Entonces, una de las primeras pautas que doy si te sientes culpable y tienes mucho run todo el tiempo, es que revises tu escala de valores, que revises lo que está bien y lo que está mal para ti, que aceptes que todos cometemos errores y que la culpa hay que abrazarla y hay que comprender que no siempre tenemos el mismo estado de conciencia, que no siempre tenemos la misma madurez y que estamos en la vida para realizar un aprendizaje constante. La culpa a veces es necesaria porque cuando cometemos un error es la vocecita interior que te dice que hay algo que tienes que corregir. Si eres capaz en ese momento de perdonarte y de pedir perdón o de corregir eso que has hecho, de alguna manera verás como la culpa se disipa, porque la culpa es como una alarma que está ahí para avisarte de algo. El problema es cuando la alarma está siempre puesta. Laura, yo siempre intento que aceptemos que la decepción tiene que ver con las expectativas que nos generamos nosotras mismas, nosotros mismos, sobre lo que pensamos que el otro tendría que hacer. Entonces, en sí, no es que lo diga yo, es que la decepción no es real. La decepción tiene que ver con una expectativa. ¿Te acuerdas cuando hablábamos en los primeros directos? Creo que fue en el de la creatividad, que cuando generamos una expectativa sobre algo, lo que estamos haciendo es crear algo que no existe, conforme a lo cual seguramente vamos a tener una decepción si las cosas no suceden tal y como nosotros lo pensamos, en el arte de fluir. Dice Elena, pero ¿cómo mitigas la culpa si el otro no te da opción, dado que oculta el problema? A ver, aquí entonces tenemos que hacer la división. Una cosa es la culpa que tú sientes por las cosas que tú haces o estados muy, muy profundos de culpabilidad, de gente, por ejemplo, que se ha dejado de hablar con un pariente o que han enterrado a algún familiar y no pudieron hacer las cosas bien en vida y cargan con una culpa que les hace sentirse desgraciadas, desgraciados. Otro tipo de culpa es la culpa que sentimos por el excesivo nivel de perfección
y de exigencia que tenemos con nosotras y con nosotros mismos. Por último y en tercer lugar, están las personas que nos descargan su culpa porque no se hacen responsables de ella. Me explico. Entonces estamos hablando de 3 tipos de culpas distintas. Una es la culpa profunda, arraigada, que viene generada por un trauma y que esa es la que más trabajo requiere. Luego está la culpa de andar por casa, que se puede gestionar si eres capaz de aceptarla y de corregir o pedir perdón, disculparte, rehacer un poco y aprender que la próxima vez lo hago de otra manera. Por último está la culpa que los demás descargan en ti. Vamos a ver, creo que esto es lo que más os interesa porque enseguida veo que comentáis esto. Cuando tú eres pequeña y pequeño, esto lo vais a ver muy fácil. Tú te caes siendo pequeño, teniendo 4 años, ¿no? Y te das un golpe contra una mesa. Una mamá, siempre con buena intención, al consolarte empieza a decirte mesa mala o pelota mala, y entonces traslada una responsabilidad que es tuya porque te has caído, porque no has sabido estar atenta, atento, porque te has despistado. Mamá traslada la culpa a un objeto y nosotros aprendemos a culpar a otros, a otras de lo que nos sucede. ¿Comprendéis esto? Porque es el comienzo de muchas cosas. Buenas noches, Saruki, Marta Martínez, Espacio Co. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es lo que sucede. Mamá te dice, mesa mala, y tú aprendes a trasladar la culpa. La culpa en sí, lo que lleva consigo aparejado, es que debería hacernos responsables de nuestros actos. ¿Qué ocurre? Hay personas muy narcisistas a las que su papá, su mamá, les han enseñado a que nunca son responsables de nada y han aprendido desde pequeños, desde pequeñas, a que la culpa siempre es de algo o de alguien. Todos conocemos personas de este tipo, todos tenemos a alguien en nuestro entorno. Si no conoces a nadie, como dice la vecina rubia, es que eres tú. Y también estás a tiempo de aprender esto. Si tú siempre que te ocurre algo estás mirando a ver a quién le vas a echar la culpa, estás buscando decirle a la mesa, mesa mala, ¿a que esto lo habéis visto? Hago un paréntesis, os leo. Os sorprendéis, claro. No pasa nada, Rocío, es horario de adultos, puedes decir palabrotas. Hace nada tuve una conversación con una amiga, hablábamos de la educación de nuestros hijos, simplemente le dije que su manera de educar no entraba en la mía, pero no juzgar. Exacto, estamos hablando sobre lo mismo entonces. Cuando aprendemos desde pequeños esto, nos volvemos personas narcisistas. Entonces, si una persona no ha aprendido a aceptar la culpa como responsabilidad, es decir, yo le explico a mi hijo Hermes, si tú sales a la calle un día de invierno sin ponerte el abrigo, no puedes echarle la culpa al tiempo. Tienes que hacerte responsable de que si te hubieras puesto un abrigo, no tendrías frío. Entonces, este mecanismo es muy sencillo, pero es muy complejo. Y si no somos capaces de comprenderlo, nos va a costar mucho en la vida superar el sentimiento de culpa o defendernos de quienes nos quieren hacer culpables. ¿Entendéis el mecanismo? Es muy sencillo. Buenas noches, Yolanda. Entonces, separamos, ¿vale? Es importante que separemos la culpa personal, la tuya, cuando tú haces algo mal. Y luego está la culpa de una persona que no es responsable y que teniendo un complejo narcisista, no sé si habéis visto la canción que he puesto hoy en el muro, el complejo de Narciso, son esas personas que solo se miran en el espejo, que solo miran su ombligo y que mamá les ha enseñado que todo lo que les pasa, ellos son tan perfectos, tan perfectas, que la culpa siempre tiene que ser de alguien o de algo. Si tienes una persona que tiene este complejo, aunque algunos en mayor medida, otras en menor, pero esto es muy común. De hecho, todos en algún momento, y es parte del aprendizaje de la vida, incluso lo podemos superar. Quiero decir, yo de pequeña o de jovencita puedo ser narcisista y tener pues cierta inmadurez,
que me impide aceptar la responsabilidad que me deriva en ciertas cosas y quiero culpar a alguien cuando eso sucede. ¿Qué ocurre? Que esto hay que aprender a hacerse responsable. De hecho, si te haces responsable, la culpa desaparece. Y cuando otra persona quiere hacerte responsable de su culpa, evidentemente le tienes que poner el espejo delante. Con esas personas no se puede debatir, con esas personas no se puede discutir, no puedes dejar hueco, tienes que sacar la pistola, como he dicho al principio, y defenderte con tu seguridad. ¿Qué ocurre aquí? Que muchas veces estas personas narcisistas se aprovechan de las personas más débiles o más inseguras, o aunque sean personas fuertes, todos tenemos alguna debilidad. Entonces la persona narcisista siempre va a intentar colarte la pelota en el partido de tenis y siempre va a intentar hacerte a ti responsable. Es lo que os decía esta mañana en el reel que hice. La culpa es mía y hago con ella lo que me da la gana y se la echo a quien me da la gana. Pues no. Entonces lo que tenemos que intentar es primero manejar nuestra culpa de una forma sabia y, por otro lado, defendernos de esas personas que quieren hacernos culpables. Dice Laura, entonces es lo que le dije, el problema lo tiene ella, yo no. Le pedí disculpas por si le molestó, pero no me arrepiento de mis pensamientos. Eso nunca hay que arrepentirse de decir las cosas claramente. Lo que sí te aconsejo es que mires desde dónde lo dices, porque cuando nos enfadamos perdemos la razón. Eso funciona así. Y a veces nos sentimos heridos o heridas por algo que dice alguien porque lo consideramos injusto. De alguna manera eso nos afecta y pretendemos justificarnos o pedir perdón por ser quienes somos y opinar lo que opinamos. Yo por eso últimamente procuro no dar mi opinión a nadie que no me lo haya pedido, y con esto de la edad y de la madurez me desahogo aquí o te cuento aquí, traslado lo que yo veo, pero también he aprendido a que no todo el mundo está preparado para que tú le digas lo que piensas de su vida. Entonces, quizá es más interesante ocuparnos de nosotras, de nosotros. Lo siento, Laura, si te quito la tirita, porque no podemos cambiar el comportamiento de los demás. Podemos cambiar cómo nos sentimos nosotros con respecto a ello. Os recuerdo que tenéis justo aquí el icono de interrogación, porque ya ahí, si me dejáis las preguntas ahí, las podemos poner en pantalla y podemos elaborarlas un poquito más, ¿de acuerdo? Vale, pues retomo. Me parece que es muy interesante esto, porque realmente yo hasta que no me di cuenta de que cuando me sentía culpable por algo, era una cuestión que tenía que resolver, con la culpa no te puedes quedar. La culpa hay que abrazarla fuerte como cualquier emoción y hay que soltarla y dejarla ir, porque si se queda, hace que tu vida sea fea. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces por cobardía, a veces porque nuestro ego no nos lo permite o porque nos da vergüenza, nos quedamos con la culpa y nos la echamos a la mochila. Entonces, si por ejemplo yo he hecho algo que sé que ha herido los sentimientos de alguien y me doy cuenta inmediatamente y siento culpa porque mi Pepito Grillo, que siempre lo llevo aquí, es monísimo, no me digáis. Mi Pepito Grillo me dice, Lena, te has pasado, Lena. ¿Qué hago yo en ese momento? Uy, qué vergüenza, me da vergüenza. Uy, no, porque que se aguante. Oye, mira, que le den por saco, porque, mira, pues todos tenemos un mal día. O peor aún, haces así, te la echas a la espalda y pierdes autoestima, calidad de vida, pierdes la oportunidad de crecer. Esto pasa mucho. ¿Y qué ocurre con la culpa? La culpa da mucho dolor de cabeza. La culpa también enferma, como otras cosas que hemos hablado en otros directos. Todo lo que hace que tu vida sea fea, a la larga, también enferma, porque da mucho dolor de cabeza. No llegas tarde, Joaneta, llegas justo a tiempo. Entonces esa culpa, la liviana, la de todos los días, hay que gestionarla. La culpa del otro que te quiere echar encima, tienes que sacar la pistola y defenderte. ¿Cómo te defiendes? Insisto, desde la calma, desde la certeza
de que tú no te vas a hacer cargo de eso, de que no es asunto tuyo y que no te vas a inmutar, pero esa culpa no es mía, esa culpa no me la voy a comer. Si tú no la quieres, tú verás, pero mía no es. No me voy a echar la culpa de nadie a la espalda. Bastante tengo con gestionarme lo mío. Dice Laura, pido disculpas por supuesto, pero luego las cosas ya no dependen de mí. La otra persona también debe de ceder si realmente la quieres. Mira, yo te hago una confesión desde aquí. Hay una persona muy cercana de mi familia con la cual yo no tengo ningún tipo de relación y es una persona muy, muy cercana. ¿Por qué? Porque siempre que hablábamos se sacaban a relucir trapos sucios, siempre todo era echar en cara, todo era juzgar y era tratar de hacerme sentir culpable a mí por algo que quizá esa persona no ha gestionado en su vida. Con todo el dolor de mi corazón, como yo no me voy a comer tu culpa, como yo no me voy a echar a la espalda eso que tú no quieres trasladar porque no tienes la capacidad de disolver, pues yo lamentablemente cojo mi gomita de borrar y te borro de mi mapa. Siempre tengo la oportunidad de volver a coger mi lápiz, sacar punta el día de mañana y volverte a poner en mi mapa. Pero mientras tú me estás generando una situación que no es amorosa, que no es constructiva y en la que yo no me puedo realizar, como decía Frida Kahlo, donde no puedas amar, no te detengas. Yo no estoy aquí para convencer a nadie de nada. Yo no estoy aquí para imponerle nada a nadie. Yo no estoy aquí para obligar a nadie a que me haga feliz a mí. Yo no estoy aquí para vivir la vida de los demás. Estoy aquí para vivir mi propia vida. Estoy aquí para hacer mi propio aprendizaje. Y en los espejos que me rodean, que son las personas que hay en mi vida, o que hay incluso virtualmente, porque yo creo que esta herramienta es maravillosa, tengo la oportunidad de dejar de ser quien era para ser alguien mejor. Entonces esto es algo que es muy doloroso en la vida, pero es algo que es impepinable. Todas esas personas que te están tratando de trasladar su culpa, te generan un desgaste y te generan un estrés que tú no tienes por qué vivir y tú eliges cómo quieres que sea tu vida. Tú eliges qué quieres cargar en tu mochila. Tú lo eliges, nadie más. Es tu decisión y es tu responsabilidad. Os leo. Borrar a personas de mi vida y me alegro. Es doloroso, pero libera. Y con el tiempo te das cuenta que no pasa nada, porque dejar ir una relación es dejar venir otra nueva. Es espacio para que suceda algo nuevo. Dice Elena, en mi caso decidí dejar marchar. Ahora mi duda es si dejar volver a mi vida, porque no quiero volver a tener esa sensación de culpa sin merecerla. Evidentemente, Elena, a ver, es que la culpa de los demás es algo que no nos corresponde. Tú puedes ayudar a gestionar a tus hijos, en tu caso, que sé que tienes hijos, a gestionarles la culpa, ayudarles a hacerse responsables. Tú puedes gestionar tu culpa, pero no puedes hacerte cargo de la culpa de los demás. Eso no es ayudar, eso es alargar una situación que hace daño a las dos partes. Dice Joaneta, también me pasó a mí. Por ocultar su culpa, nos tiró a todos por los suelos, decidimos sacarlos de nuestras vidas y con mucha pena, pero fue una buena decisión. Siempre es una buena decisión si es algo... Ignacio no hace preguntas, pero me manda piropos y me da ánimos para seguir adelante. Grande, pequeñita. Ignacio, yo lo que quiero es ser cada día más pequeña. Y sobre todo lo que tiene que ser cada día más pequeña es la culpa. La culpa tiene que ser una alarma, como la alarma del despertador. Cuando suena, la apagas. ¿Y cómo la apagas? Identificándola. Vale, me siento culpable. La abrazo, de acuerdo, lo acepto, no me voy a pelear con ello. Y ahora lo gestiono y tomo una decisión. Y decido qué hacer con esa culpa. Voy a pedir disculpas, voy a rectificar, voy a cambiar de modus operandi a partir de ahora y voy a perdonarme a mí misma por esto y voy a aceptar que todos cometemos errores
y oye, voy a ver si estoy siendo demasiado estricta o estricto conmigo mismo o si estoy siendo demasiado perfeccionista conmigo misma. Y a partir de eso también uno tiene que estar siempre manejando ese baremo. No podemos estar siempre pretendiendo hacer las cosas de puta madre, no, porque entonces no aprenderíamos. Todos y todas metemos la pata antes o después. Para eso sirve la culpa. Salta la alarma. Tienes la oportunidad de gestionarlo. A Garlet, buenas noches, dice Joaneta, tú nunca podrás ser pequeña, nos ayudas a mucha gente. No os ayudo, os inspiro. Yo no tengo la llave para nada, yo tengo los recursos que he aprendido yo para mí. Esto es lo que yo utilizo para ser feliz en mi vida. Por eso mi vida y es bonita, porque he aprendido estas cosas. Y la culpa es imposible. No se puede cargar con la culpa de nadie, no es tu responsabilidad, no eres mejor persona. Al revés, eres débil. Si te estás haciendo cargo de la culpa de alguien, si estás dejando que alguien te haga responsable de sus cosas, tienes que trabajar en ti, porque quiere decir que no estás al 100% conectado contigo y que tienes un problema de debilidad que necesitas gestionar en ti y llenar ese vacío y hacerte fuerte para coger tu pistola galáctica y dispararle al narcisista que no quiere hacerse cargo de su culpa. La varita de la vida bonita, efectivamente. Buenas noches, se sigue añadiendo gente, sigo saludando. Bueno, pues avanzamos. Ya sabéis que mañana en Stories os dejaré este resumen y también en un post. Dice Mamá Educa Feliz, ¿no crees que a veces el lenguaje influye mucho? Yo ya no hablo de culpas, sino de responsabilidad. Es que la responsabilidad es la manera de gestionar la culpa. Si tú te haces responsable de tu culpa, la identificas y te das cuenta de por qué te sientes culpable, te haces responsable de eso que has hecho mal y podrías hacer mejor. Y tienes la posibilidad de corregir. Y entonces ya no es culpa, ya es aprendizaje. Te has hecho responsable. Evidentemente, en ese proceso también tienes que perdonarte y a la vez ser capaz de pedir perdón. De esa manera es como aprenden las dos partes. De la misma forma que si alguien te hace un mal a ti y se está disculpando, tú tienes que tener la capacidad de perdonar. En ese proceso, todos y todas crecemos y aprendemos. Be positive, feliz cumpleaños, querida, que aquí esto empieza a ser una pequeña familia. Así que, Laura, gracias por tu pregunta, que es muy interesante. El lenguaje importa, pero la culpa es culpa. Y hay que mirarla de frente y decirle, vale, tú eres culpa y eres mía. O tú eres culpa, pero eres culpa del otro, con lo cual no me voy a hacer cargo de ti. Eso está claro. ¿Y cuál es el remedio para la culpa? Hacerte responsable. Haciéndonos responsables, nos liberamos de la culpa. ¿Esto ha quedado claro? Pues espero que sí, porque es muy importante. Entonces, si queréis, avanzamos un poquito. Y evidentemente me gustaría decir que a la hora de identificar la culpa es un sentimiento muy confuso. A veces se camufla de vergüenza y uno lo que siente es vergüenza y en verdad no sabe que lo que es culpabilidad, pues por haber hecho algo mal, y lo que sientes es vergüenza y eso te deja detrás pues como cuando no has visto algo y eres incapaz de recordarlo, ¿no? Te genera una inseguridad en ti, te genera un malestar, pero tú no eres capaz de identificar que realmente lo que te sientes es culpable por eso, más allá de la vergüenza que en principio es pasajera. La culpabilidad te hace sentirte triste, la culpabilidad te hace limitarte en la vida, en tus decisiones diarias, en las cosas que eliges. Dice Laura, me costó, pero aprendí mucho de todo esto de la culpa. Es que mira, todas las emociones, todo lo que vivimos, lo que sucede, conviene. Y esto yo sé que a veces es doloroso porque, pero Lena, es que cuando nos pasan cosas malas es que convienen también. Pues conviene en el sentido de que es que si no nos pasaran cosas y si no tuviéramos dificultades, esto lo digo en todos los directos, llegamos a este punto, pero es que es verdad.
Si no tuviéramos dificultades, no tendríamos la capacidad de crecer, no tendríamos capacidad de avanzar, no podríamos ir trabajando en conseguir la mejor versión de nosotras, de nosotros mismos. Me encantaría que hablaras del miedo, Lena, en otro directo. Hablaremos del miedo porque el miedo es lo contrario al amor. Dicen siempre que lo contrario al amor es el odio, pero en mi opinión lo contrario al amor es el miedo. Y hablaremos, lo apunto entonces para otro directo, lo voy a apuntar en mi libreta de la vida bonita. Otro día hablaremos del miedo. Hoy hablamos de la culpa. Buenas noches, Rocío Muki, Asu Navarro, buenas noches. Dice Elena, se me ha quedado un mensaje aquí sin leer. Porfi, hacerme las preguntas en el signo de interrogación, porque si no se me pierden aquí en el chat y las pierdo. Así que si tenéis preguntas, había alguna, pero ahora de repente no la veo. No la veo. Bueno, dice Laura, es un trabajo duro, pero cuando se consigue te quitas mucho peso de encima. Porque sentirte culpable por alguien, volvemos a lo mismo, Laura, por supuesto, insisto en esto, grabaros esto, no tenemos que hacernos responsables de la culpa de los demás. Eso es algo que corresponde a los demás. Si queréis, profundizamos en esto del complejo de Narciso, que creo que parece que es interesante. Dice Doris, buenas noches, pues si debido a ello crecemos y a veces enormemente. Hay una frase que ahora no recuerdo de quién es, que dice que sí, creo que es de Freud. Decía Freud que si realmente el dolor sirviera para aprender, el mundo estaría lleno de sabios. Y yo lo que creo es que todos tenemos y todas la capacidad de aprender de las dificultades, pero hay gente que prefiere no hacerlo porque requiere de mucha valentía. Y en la vida no somos valientes. La culpa se solucionaría mirándola a la cara y haciéndonos cargo de ella y pidiendo perdón cuando nos equivocamos y aceptándolo. Os vuelvo a contar este ejemplo y lo recalco porque es muy importante. Y si eres mamá, esto te interesa. Si tienes niños, jamás hagas esto. El niño hace así, ¡po!, y se da contra la pared. Y la mamá va detrás a consolar y entonces le dice, ¡paré mala! ¡Uy, paré mala! Y de esa manera le da al niño o a la niña un sustitutivo de la culpa. No le hace responsable de que se ha dado contra la pared porque iba corriendo, iba despistado, iba descalzo y se ha resbalado. Entonces, un niño o una niña que se ve educado en este patrón no acepta la culpa. Entonces crece y tenemos un adulto, una mujer o un hombre que han aprendido desde pequeñitos a que la culpa siempre es de alguien. Esto se llama complejo de Narciso. Tienes un narcisista en tu vida. Enhorabuena, te ha tocado la lotería. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo nos defendemos? O si eres tú, insisto que lo he dicho antes, si no conoces a nadie así, como dice la vecina rubia, es que eres tú el narcisista o la narcisista. Chin chin. Vale, primera pauta, podemos corregir eso, podemos enseñar y educar a nuestros hijos y a nuestras hijas en la responsabilidad. La culpa no es mala, no está mal aceptar la responsabilidad de nuestros actos. Entonces, esto es importante y tenemos la posibilidad de educar una generación nueva de niños y de niñas que no sean narcisistas y que sean capaces de aceptar que se han equivocado y gestionarlo, perdonarse, abrazar, dejar ir y aprender la experiencia para la próxima vez. Dicen por aquí, es cierto que lo hacemos, pero yo con Jorge le digo, ¿ves? No te has puesto las zapatillas y te has resbalado. Exactamente, ese es el procedimiento. Explicamos el por qué. Y no se trata, porque yo le digo a Hermes, la culpa en sí no existe si no te quedas con ella para siempre. El problema de la culpa es cuando no lo gestionas, no te haces responsable y empiezas a acumular. Y entonces eso te hace muy torpe. O cuando empiezas a aceptar la culpa de los demás. En sí la culpa no existe. Si lo piensas así,
es una cuestión lógica. Nos pasan las cosas en parte porque somos responsables, ¿vale? Es que mi matrimonio ha fracasado porque es que mi marido es un esto y lo otro, ¿vale? Sí, pero es que tú has elegido ese marido, también eres responsable en esto, ¿no? Digo yo, vale, es que resulta que la casa donde vivo, pues es que mi casero, pues pero es que tú has elegido esa casa. Todos tenemos parte de responsabilidad en lo que hacemos. Y más grande, más pequeña, evidentemente hay cosas que al comienzo de las vivencias no podemos asumir, pero también es cierto que esa pequeña parte de responsabilidad, por pequeña que sea, tenemos que aprender a aceptarla, porque si no, no podemos hacer el proceso de gestión. Dice Joaneta, qué importante es enseñar eso a los niños, y yo no soy madre, me hubiera encantado que mi madre me hubiera educado así. Es que de esa manera no culparemos a nadie, ni a nada, porque es una cosa muy infantil y además es una cosa muy de la sociedad. Siempre queremos culpar a los políticos, a la crisis, al sistema. Todo es culpa, oye, es que todo es culpa de mía, no. Yo no tengo trabajo porque el gobierno hace las cosas muy mal, porque el sistema es una mierda. Vale, sí, pero vamos a ver. Quizá no tienes trabajo porque no te has puesto las pilas, porque realmente te estás acomodando. Es que yo, ¿sabes lo que os digo? Que esto es duro. Aquí os quito la tirita. De todo lo que nos quejamos es algo que no estamos aceptando la parte de responsabilidad que tenemos. Porque si aceptáramos la responsabilidad de las cosas, no tendríamos motivos para quejarnos. O al menos entenderíamos, porque bueno, evidentemente hay cosas que funcionan mal, hay personas que hacen las cosas mal, pero si a ti eso no te afecta, o bueno, uno comprende que tal y como funciona el mundo, tú no puedes hacer nada a gran escala, pero puedes hacer muchas cosas a pequeña escala. Entonces, el hecho de victimizarnos y el hecho de estar siempre buscando culpables de manera externa no nos permite afrontar esa responsabilidad que te va a permitir crecer como persona porque te vas a hacer cargo de lo tuyo. Y os aseguro que si en este mundo de locos todo el mundo se hiciera responsable de sus cosas, todo marcharía muchísimo mejor, os lo aseguro. Entonces, bueno, como no podemos cambiar el universo, no podemos cambiar el planeta Tierra, yo no puedo cambiar el sistema, pero yo puedo educar a mi hijo a día de hoy y puedo operar con las personas que me rodean de esta manera. Mi culpa es mía, la tuya es tuya, yo me hago responsable de lo mío, no voy a aceptar que tú descargues tu culpa en mí por tu complejo narcisista y me defiendo de ello, saco de nuevo mi pistola galáctica y no voy a permitir, pero voy a escuchar a mi vocecita interior, a mi Pepito Grillo, que si viene a decirte que algo está mal, escúchale, porque te trae un mensaje. Es tu voz interior diciéndote que hay algo que no has hecho bien. Y entonces una tiene que parar y reflexionar y analizar si estás siendo muy exigente, si realmente se ha pasado de la raya o te has pasado 3 pueblos, si efectivamente tengo que corregir, si debería de disculparme, si puedo cambiar esta actitud para que la próxima vez no hacerlo de esta manera y que las cosas sean de otra forma. Entonces, bueno, creo que he hecho todo el recorrido de lo que os quería trasladar haciendo este análisis de lo que es la culpa y los matices que hay. Es decir, la culpa personal, la nuestra que es personal e intransferible, la culpa profunda, que es la que viene heredada, un poco de cómo nos trataba mamá, de cómo aprendimos a gestionar de pequeños a través de las exigencias. Hay quien ha tenido una mamá más perfeccionista, menos perfeccionista, y eso también nos cala. Y luego, por supuesto, la culpa externa de los demás que tratan de descargar sobre uno, contra la que nos tenemos que defender. Y por último, y súper importante, comprender que la culpa no es nada malo y que es una emoción que viene a enseñarte algo y que lo que sucede conviene. ¿De acuerdo? Con este repaso que he hecho, ¿cuáles serían entonces los pasos, ¿no?, para gestionar esa culpa?
Identificamos la emoción, la aceptamos y la abrazamos. Tomamos una decisión. Esa decisión implica hacernos valientes, bajarnos de la silla y dejar de ser tan soberbios y disculparnos si nos tenemos que disculpar, afrontar la vergüenza o el miedo y aceptar que hemos cometido un error y que hemos tomado la decisión de que esa culpabilidad la vamos a superar haciendo las cosas mejor. Después viene el autoperdón y el perdón con el otro para poder disolver esta culpa y quedarnos con el aprendizaje para la próxima vez. Así que expresamos, reparamos y de esta manera nos hacemos responsables. Y es la forma en la que la culpa se esfuma. Y comprendemos. A mí hay un ejercicio que me gusta mucho hacer, por ejemplo, no sé, en caso de que sea algo que no puedes hacer con la otra persona, yo en mi caso, por experiencia personal, como os he comentado, hay una persona muy cercana a mi familia con la cual pues no tengo ninguna relación, pues por decisión de la otra parte. ¿Qué hago yo? Yo visualizo, me gusta verme como si me viera en una pantalla de cine y me imagino a mí misma diciéndole lo que necesito decirle para descargar mi dolor. Puesto que no puedo decirle en persona porque la otra persona no quiere, o bien porque en tu caso sea un familiar que has perdido y no has tenido la oportunidad de despedirte, o sea alguien que ya por una razón o por otra no está en tu vida y has decidido ya no confrontar más, para hacer las paces contigo mismo, contigo misma, es un ejercicio muy interesante. Yo que soy muy peliculera, me encanta. Me visualizo a mí misma como si estuviera en una sala de cine comiendo mis palomitas y me veo a mí misma diciéndole a la otra persona eso que necesito decir para desahogarme. Es una película en la que siempre acabo llorando. Lencería Gurtubay, buenas noches. ¿Quién más por aquí que se ha ido sumando? Imagino que entramos y salimos. Así que bueno, las 22:48... Ya sabéis que la vida bonita es una hora de encuentro donde poder compartir este espacio en el que yo os comparto mis experiencias. Os recuerdo que yo no tengo ningún título de nada, no soy ni psicóloga, ni coach, ni nada. Soy una persona que vive la vida intensamente, que busca su propia paleta de colores. Nunca mejor dicho, porque a través de la creatividad mi vida ha sido mucho más bonita y me ha ayudado a gestionar todos esos escollos que no nos dejan ser felices, todas esas cosas que hacen que tu vida sea fea. La culpa es una de ellas y tienes la posibilidad de enfrentarte a ella, sea cual sea tu caso, bien sea porque eres muy exigente y te sientes culpable por todo, con lo cual tienes que aflojar, bien sea porque arrastras una culpa heredada y una cosa muy profunda que tienes que aprender a gestionar liberándote, o bien sea porque tienes cerca a una persona que trata todo el tiempo de descargar su culpa en ti y tú tienes que aprender a rechazar eso y no hacerlo tuyo. En cualquier caso, ya sabéis, lo que sucede conviene y la culpa es una emoción que viene a enseñarte algo. Clínicas, buenas noches, en fin, os dejo mañana estos tips en stories, como siempre. Habéis propuesto que queréis para otro día hablar de los miedos, me lo apunto. Y bueno, como último mensaje yo os quiero leer un pequeño texto que mañana os voy a dejar también por escrito, que es el que yo leo cuando he sentido culpa y necesito soltar. Entonces aceptamos la culpa no como algo malo, sino que nos hacemos responsables para poder crecer y ser mejor. Me apunto esto para no hacerlo con mis hijos. Entonces jamás le diré a mi hijo que algo o alguien es responsable de algo que es suyo, para que aprenda a gestionarlo y no se convierta en un ser narcisista que el día de mañana sea incapaz de aceptar que ha cometido un error. Así que os leo esto y con esto ya voy cerrando esta sesión.
Si hay alguna pregunta o cualquier comentario que queráis hacer, me lo dejáis por favor en el signo de interrogación aquí, que todavía tenemos 10 minutos. Dice Check, es maravilloso escucharte, gracias a ti por estar al otro lado y por atreveros a que os quite la tirita. Dice Sanoritas, buenas noches, para el próximo no me lo pierdo, pues aquí estoy todos los martes de 10 a 11, sin excepción y con puntualidad inglesa. En Stories tenéis toda la información y podéis votar los temas y demás. Os leo. No pudiste hacer otra cosa, porque no lo hiciste. Hiciste lo que tenías que hacer, para vivir lo que tenías que vivir, para aprender lo que tenías que aprender. Todo lo que hiciste en el pasado es perfecto, de acuerdo al nivel de conciencia que tenías en aquel entonces. Si ahora lo ves diferente, celebra tu toma de conciencia, pero no le des gusto al ego de controlarte con su arma más poderosa, la culpa. Esto por un lado. Por otro lado, búscate una pistola galáctica. Esta es de Tiger y cuesta 3 euros. Y a todo aquel narcisista que pretenda descargar en ti su culpa, defiéndete. Porque estás en tu derecho. No tienes que cargar con la culpa de nadie. ¿Os apuntáis esto bien? Lo he repetido muchas veces. Pues no serán suficientes. No te hagas responsable de la culpa de nadie. No cargues con la mochila de nadie. No discutas con los narcisistas. A esos hay que dejarlos que se den solitos y que aprendan la lección que tienen que aprender. Pero a ti no te corresponde hacerte cargo. Pistolita intergaláctica para acabar con los narcisistas que pretendan hacerte cargar con su culpa. Más cosas. Por último, la pantalla de cine. Mira esa escena y libérate, visualizando lo que necesites decir a esa persona. Si puedes disculparte y estás a tiempo de pedirle perdón a alguien por lo que te sientes culpable, hazlo. Con el perdón crecemos todos. El perdón nos hace grandes. El perdón te hace feliz. Pedir perdón es un placer, porque te deja después en la gloria, porque tú lo has hecho mal. Cierro la libreta. Sabes que lo has hecho mal y lo aceptas y te vas a perdonar a ti mismo, pero vas a mirar al otro, a la otra, a la cara y le vas a decir, perdóname. Por mi culpa. Mira, y esto es algo por mi culpa, porque cuando uno tiene culpa y algo lo ha hecho mal, hay que aceptarlo y hay que disculparse, porque eso es lo que nos ayuda a crecer. De la misma manera que cuando alguien te pide perdón, haz el favor de perdonar de corazón. Y no eso de sí, yo perdono pero no olvido, yo perdono pero no olvido. Y a la mínima de cambio, ¡zasca!, te la vuelvo a soltar. No, hay que perdonar de corazón. Y hay que perdonar con toda la fuerza. ¿Sabéis una cosa que leí en un artículo? Dicen que hicieron un estudio a gente que meditaba y las únicas personas que conseguían elevar su onda cerebral eran aquellas que estaban centradas en el perdón. Les daban a cada uno una emoción. Y entonces cuando alguien se centra en perdonar y tú dices, voy a perdonar a mi vecina que es una hija de puta, pero la voy a perdonar, y tú te esfuerzas en perdonar a alguien, tus ondas cerebrales se elevan. Voy a perdonar a mi cuñada porque es que la pobre, madre mía la pobre. Voy a perdonar a mi suegro porque es que no vean mi suegro. Pues tus ondas cerebrales se elevan. Y al contrario, además de perdonar, perdónate tú a ti mismo y pide perdón. No te hagas cargo de las cosas de nadie y acepta esa culpa como responsabilidad. Y hasta aquí hemos llegado, las 22:55. ¿Y cómo me despido? Recordándoos, si tú le das corazón a mis publicaciones, si las compartes, si te las guardas en la pestañita de abajo, si me recomiendas, yo con esto no gano nada. Esto para mí no es interés. Esto para mí es un espacio de desahogo, de crecimiento y de compartir. Si hacemos llegar esto a más gente, pues si a ti te he inspirado en algo,
te pido por favor que lo traslades para que alguien quizá se pueda inspirar también. Cada día somos, pues mira, ahora estamos 19, que es un montón. Así que agradeceros, pues eso, que os suscribáis a mi canal de YouTube. Hago muchas cosas, tengo un programa de cocina, tengo un programa de cuentacuentos. Estoy ahora, me encuentro muy bien, me siento muy cómoda, la pantalla cada vez me gusta más. Vienen tiempos complicados, lo sabemos todos, así que aquí voy a estar cada martes a las 10 de la noche y si tú haces que esto se difunda, pues seremos cada día unos poquitos más y generaremos este lugar donde poder aprender y compartir. Así que soy Lena Bu, Lena Bu. La pistola es del tigre, la culpa a la mochila no. Hazte responsable, haz que tu vida sea bonita. Y para eso ya te lo he dicho todo. Mañana en Stories os dejo los tips y también los dejaré en una publicación que necesito que te guardes en la pestañita, que compartas y que comentes. Ya a muchas y muchos de los que estáis aquí os lo digo todos los días. Necesito de esos likes y de que compartáis y guardéis los contenidos para que se hagan visibles. Así que pa' bonita tú, la vida bonita eres tú y que no se te olvide nunca. La vida bonita es tuya y es posible. La vida bonita ocurre cada minuto y tú eliges. Lo feo y lo bonito se distingue fácilmente. Lo feo te hace sentir mal, lo bonito te hace sentir bien. Vamos a estar aquí 3 ratos. ¿Cómo te los quieres pasar? ¿Penando o disfrutando? ¿Aprendiendo o destruyendo? ¿Creando y compartiendo o quejándote? Tú eliges. Hasta el martes que viene. Gracias por estar ahí.